Aquí comienza Reencuentro, una cita con nuestra tradición y los temas de la actualidad a la luz de la Torá. Reencuentro le propone un encuentro con el judaísmo. Conduce Alberto Rusco Lequier. Muy buenas tardes, Alberto Rusco Lequier, quien te habla, te agradece por estar acompañándome, ya como es habitual, en esta posibilidad llamada Reencuentro, que la hacemos aquí desde la querida Radio High, la FM 96.3, aquí desde la querida ciudad de Buenos Aires, hacia todo el mundo. Bueno, te quiero recordar que en el día de hoy, viernes 25 de agosto, corresponde al día 8 del mes de Elul, del año 5783 del calendario hebreo, recordándote que el horario para prender velas de Shabbat, horario que rige solamente para la ciudad de Buenos Aires, está establecido a las 18 horas 12 minutos y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 9 minutos. Muchísimas gracias por estar acompañándome. Bien, vamos a ver un poquitito y tratar de bucear en estos manantiales de sabiduría de la Torá. La porción de la Torá que corresponde esta semana, que es Kitetse, que es cuando salieres, habla la Torá, cuando salieres a la guerra contra tus enemigos. Pero bueno, yo voy a hablar un poquitito acerca del odio. La verdad que la porción de la Torá, que es Kitetse, contiene muchísimas leyes, quizás más leyes que cualquier otra porción de la Torá, y posiblemente apabulle por la gran cantidad de detalles. Pero quiero hablar de un versículo en particular, que dice: no odies al edomita, pues es tu hermano. No odies al egipcio, pues fuiste extranjero en su tierra. Esto está así escrito textualmente en Deuteronomio. Claro, son mandamientos muy inesperados, porque examinarlos y comprenderlos es una lección muy importante sobre la sociedad en general y sobre el liderazgo también, absolutamente. Bueno, vamos a hablar primero de una visión global. Los judíos han sido objeto de discriminación racial con más intensidad y durante muchísimo más tiempo que cualquier otra nación en la tierra. Bueno, por lo tanto debemos cuidarnos aún más de no ser nunca culpables de lo mismo. Nuestra creencia es que Dios nos creó a cada uno de nosotros sin distinción de color, sin distinción de clase, cultura o credo. Nos creó a su imagen. Entonces, si despreciamos a otras personas por su raza, estamos menospreciando la imagen de Dios y faltando el respeto a la dignidad humana. Si despreciamos a una persona por el color de su piel, estamos repitiendo el mismo pecado de Aarón y Miriam. Cuando está escrito que dice: Miriam y Aarón hablaron mal de Moshe por la mujer cushita que había desposado, pues había desposado una mujer cushita. Esto está escrito en Números. Claro que hay muchas interpretaciones acerca de este pasaje, pero el sentido común nos dice que menospreciaron a la mujer de Moshe porque la mayoría de los cushitas eran de piel oscura, siendo esta una de las primeras versiones registradas de prejuicio racial. Y por este pecado Miriam, la hermana de Moshe, fue castigada con lepra. En cambio, hay que recordar la hermosa frase del Cantar de los Cantares, Shira Shirim, que dice: soy negra, pero hermosa. Oh, hijas de Jerusalén, como las tiendas de Kedar, como las cortinas de Salomón. No me miren fijamente por ser oscura, pues el sol ha puesto su mirada en mí. Esto está en el Cantar de los Cantares. Entonces, los judíos no se pueden quejar de que otros tengan actitudes racistas hacia ellos, si ellos tienen la misma actitud hacia otros. Está escrito en el Talmud que dice: primero corrígete y luego corrige a los demás. Entonces el Tanaj califica negativamente a algunas otras naciones, pero siempre por sus falencias morales, nunca por su color o por su etnicidad. Entonces, vamos a ver los dos mandamientos de Moshe contra el odio.
te quiero comentar que ambos mandamientos son sorprendentes. Cuando dice, no desprecies al egipcio, pues tú has sido extranjero en su tierra. Bueno, esto es extraordinario. Los egipcios esclavizaron a los israelitas y concibieron un programa de lento genocidio. Impidieron que salieran a pesar de las plagas que tuvieron un efecto devastador sobre su tierra. Y uno se pregunta, si hicieron este sufrimiento sobre el pueblo de Israel, ¿no son estos motivos para odiarlos? Es cierto, pero los egipcios refugiaron inicialmente, en un principio, a los israelitas en los tiempos de hambruna. Los egipcios honraron a Yosef cuando fue nombrado segundo del faraón. Las maldades que cometieron contra los hebreos fueron causados por un nuevo rey que no había conocido a Yosef, y a instancia del faraón, no del pueblo en sí mismo. Además, fue la hija del mismo faraón la que rescató y adoptó a Moshe. Entonces, la Torá vemos que hace una distinción clara entre los egipcios y los amalequitas, porque los amalequitas están destinados a ser los enemigos eternos de Israel, pero los egipcios no. Claro, tiempo más tarde Isaías enunció una profecía notable, cuando dice que llegaría el día en que los egipcios sufrirían su propia opresión, clamarían ante Dios que los socorrería igual que había hecho con los israelitas. Cuando clamen por Dios debido a sus opresores, Él les va a enviar un Salvador y defensor y los va a socorrer. Así el Señor se hará conocer ante los egipcios y en ese día reconocerán al Señor. Entonces, ¿vos sabés que la sabiduría del precepto de Moshe acerca de no despreciar a los egipcios brilla todavía hoy? Porque si el pueblo hubiera seguido odiando a los opresores de entonces, Moshe hubiera podido sacar a los israelitas de Egipcio, pero no a los opresores de entre los israelitas. Habrían continuado siendo esclavos, no físicamente, claro, pero sí psicológicamente, porque serían esclavos del pasado, esclavos o cautivos de las cadenas del resentimiento, imposibilitados de construir un futuro, porque para ser libre tenés que liberarte del odio. Esto, claro, es una verdad difícil, pero absolutamente necesaria. Pero no menos sorprendente es la insistencia de Moshe cuando está escrito y dice, no desprecies al edomita porque es tu hermano. Edom, claro, naturalmente es el otro nombre de Esav. Hubo un tiempo en que Esav odiaba a Jacob y juró matarlo. Además, antes de que nacieran los mellizos, Rebeca recibió a un oráculo que le dijo, 2 naciones alojas en tu vientre y 2 pueblos dentro de ti serán separados. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esto está escrito en Génesis. Entonces, cualquiera sea el significado de estas palabras, parecen dar a entender de que va a haber un conflicto eterno entre los 2 hermanos y sus descendientes. Claro, en un tiempo mucho más avanzado, en la época del Segundo Templo, el profeta Malají dijo, es una ley que Esav odia a Jacob. Entonces, si es una ley, ¿por qué nos dice Moshe que no odiemos a sus descendientes? Y la respuesta es simple. Puede ser que Esav odie a Jacob, pero no significa que Jacob deba odiar a Esav, porque contestar el odio con el odio es bajarte al nivel de tu oponente. Contestar al odio con el odio es bajarte al nivel de tu oponente. Entonces, quiero recordar que el mismo Rabí Shimon Bar Yochai fue el que dijo que cuando Esav se encontró con Jacob, por última vez lo besó y lo abrazó con todo corazón. Porque el odio, especialmente dentro de la familia, no es eterno ni inexorable. Tenés que estar siempre listo, parece indicar Moshe, para una reconciliación entre los enemigos. Absolutamente. Vos sabés que hablar de este tema me parece fundamental en un momento en el que hay tantos desentendimientos y odio entre las personas.
Claro que, ¿por qué hablo del odio que me parece fundamental? Pues es que los sabios que quisieron decir cuando señalaron que Dios creó el mundo originalmente con el atributo de la justicia estricta, pero vio que el mundo no podría sobrevivir con esto solamente, y es por eso que incluyó el atributo de la compasión. Entonces, las dos órdenes de Moshe contra el odio ejemplifican su grandeza como líder. Claro, es lo más fácil del mundo convertirse en líder cuando uno moviliza las fuerzas del odio. Esto lo vimos en tiempos recientes, es lo que hicieron Karadzic y Slobodan Milosevic en la antigua Yugoslavia, y que llevó a asesinatos masivos y limpieza étnica. Y esto es lo que hizo la prensa controlada por el Estado cuando tildó a los Tutsis de cucarachas antes del genocidio en Ruanda de 1994. Es lo que muchos predicadores del odio hacen en la actualidad, frecuentemente usando los medios de comunicación, internet, etc., para incitar a actos de terror. También fue la técnica que utilizó Hitler como preludio del peor crimen contra la humanidad en toda la historia, porque el lenguaje del odio es capaz de crear enemistad entre personas de distinta fe y etnicidad que habían vivido incluso juntos en paz durante siglos. Ha sido consistentemente la fuerza más destructiva de la historia. Sí, el odio fue la fuerza más destructiva de la historia. Y aún el conocimiento del Holocausto no lo logró frenar. Esto es un ejemplo de liderazgos tóxicos. La verdad que hay una persona que escribió, que es James McGregor Burns, que escribió un libro acerca del liderazgo, y él distingue entre líderes transaccionales y líderes transformadores. Los transaccionales se dirigen a los intereses de la gente, pero los otros líderes, los que son líderes transformadores, tratan de elevar la visión de la gente, porque el liderazgo transformador consiste en elevar absolutamente. El liderazgo en su aspecto más elevado transforma a los que lo ejercitan y a los influenciados por él. Los grandes líderes hacen que la gente sea mejor. Claro, más amable, más noble que lo que hubieran sido de otra manera. Hubieron en la historia moderna muchísimos ejemplos de liderazgo. Gandhi, Mandela, Churchill, Lincoln, Washington, etc. Pero el caso paradigmático fue el de Moshe. ¿Por qué? Porque es el hombre que ha tenido la influencia más duradera que cualquier otro líder de la historia. ¿Y cómo lo hizo? ¿Sabes cómo? Lo hizo enseñando a los israelitas a no odiar. Porque un buen líder lo sabe. Porque hay que odiar al pecado, pero no al pecador. No olvides el pasado. Pero uno no puede permanecer cautivo del pasado. Hay que estar dispuesto a luchar contra los enemigos. Pero nunca tenés que permitir que vos, como persona, seas definido por tus enemigos, ni que tengas que ser como ellos. Tenés que aprender a amar, tenés que aprender a perdonar. Hay que reconocer lo que hacen los malvados, pero concentrarse en lo bueno que está dentro de nuestras propias posibilidades de hacer. Porque únicamente así, y solamente así, vamos a poder elevar la moral de la humanidad y ayudar a redimir el mundo que compartimos. האהבה כואבת לי וזה כאב שאין לו כבר מקום אצלי בלב צפוף בכל דבר שלא ממש נחוץ לי מיותר ולא נחוץ לי עוד כעת לזכור שאחרי החום מגיע קור שרוך נמתח ומתקשח וכופה והיפה לא לתמיד נשאר יפה והירוק
ולא נחוץ לי עוד כעת לזכור שאחרי החום מגיע קור שרוך נמתח ומתקשח וכופה והיפה לא לתמיד נשאר יפה והירוק המלבלב הלא ייבול כי בכיוון אחד הולך הכל והחשבון מוגש ומשולם אצלי בלב צפוף מדי בשביל כולם וגם לחוץ מאוד לי קצת שלווה ואי אפשר שעוד תכאב לי אהבה והחשבון מוגש ומשולם אצלי בלב צפוף מדי בשביל כולם וגם לחוץ מאוד לי קצת שלווה ואי אפשר שעוד תכאב לי אהבה לא אי אפשר שעוד תכאב לי אהבה האהבה כואבת לי וזה כאב שאין לו כבר מקום אצלי בלב Bueno, vamos a hablar un poquitito de otro rasgo de la parashá, que es Kitetse. En esta parashá hay una ley en particular que es fascinante. Habla de que si una persona, un hombre, tiene dos esposas, una amada y otra que no es amada, y tanto la amada como la no amada le dan hijos varones, y el primogénito es el de la no amada, cuando en su testamento le otorga sus bienes a sus hijos, no hay que darle los derechos de la primogenitura al hijo de la amada en lugar del verdaderamente primogénito, que en este caso es el hijo de la no amada. Y debe reconocer el derecho legal del primogénito de la esposa no amada y darle, como está escrito, la porción doble que le corresponde por ser el primer hijo del vigor del padre, porque el derecho legal le corresponde a él. Esto está exactamente escrito en Deuteronomio. Claro, esta ley tiene sentido. En la época bíblica de Israel, al primogénito le correspondía una porción doble de la herencia del padre. Lo que nos dice esta ley es que la cesión no depende de la decisión del padre. No puede el padre transferir el privilegio de un hijo a otro, y especialmente en el caso de favorecer al hijo de la mujer que más ama, si el primogénito fuera hijo de otra mujer. Entonces, estamos hablando que los sabios afirmaron que hay que seguir la ley como está escrita, porque también habla del caso de que una mujer pudiera haber sido tomada cautiva en el transcurso de una guerra, y también respecto a los derechos de la primogenitura. Y entonces, pues es que la Torá también es un código, tiene código de familia. La verdad que las leyes pueden parecer conflictivas, absolutamente. Y la Torá, claro, tiene un uso particular del lenguaje. Por ejemplo, veamos leyes que parecen muy conflictivas con una importante narrativa de la Torá. Por ejemplo, la de Jacob con sus dos esposas, que eran Lea y Rachel, o Raquel. Sin duda la Torá, con su uso particular del lenguaje, muestra lazos verbales entre los dos pasajes. Uno de ellos es la dupla de términos opuestos. Habla de la amada y la no amada. Y así precisamente describe la Torá a Rachel y a Lea. Para la amada utiliza la palabra Jahuvá. Y
para la no amada o para la odiada utiliza la palabra senua. Así está escrito. Entonces vamos a ver un poco el contexto. Huyendo de su casa, a lo de su tío Labán, Jacob se enamora a primera vista de Rachel, o Raquel, y trabaja durante 7 años para poder casarse con ella. La noche de boda, sin embargo, Labán sustituye a Raquel por su hija mayor, Lea. Cuando Jacob protesta, pregunta ¿por qué me has engañado? Labán le contesta con una ironía intencional. En nuestro país no es costumbre casar a la menor antes que la mayor. Entonces Jacob acordó entonces trabajar durante otros 7 años por Raquel. La segunda boda se lleva a cabo solo una semana después de la primera. Y luego leemos, y Jacob también entró a Raquel y la amó más que a Lea. Dios vio que Lea no era amada y él abrió su matriz, pero Raquel permaneció estéril. Lea llamó a su primogénito Rubén, pero su dolor por no ser amada subsistió. Al respecto, cuando nace el segundo hijo, ¿qué está escrito? Se embarazó nuevamente y tuvo un hijo. Y dice, Dios ha oído que no soy amada. Dijo, y él también me dio este hijo. Y ella lo llamó Simón. La palabra no amado o senúa aparece 4 veces en la Torá. 2 veces en el pasaje anterior sobre Lea y 2 veces en la parashá que trata de los derechos de los primogénitos. Pero hay una conexión más fuerte. La palabra inusual del primer hijo del vigor del padre, así escrito, está escrito, el primer hijo del vigor del padre, se refiere al primogénito, aparece solamente 2 veces en la Torá. Y está relacionado con Rubén, que es el primogénito de Lea. Está escrito, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fuerza y el primero de mi vigor, primero en rango y primero en poder. Claro, hay estos paralelos substanciales y lingüísticos. Entonces, se puede percibir en esta ley de la parashá, hay una mención referente a la conducta de Jacob con respecto a sus propios hijos. Y esta conducta parece ser lo contrario de lo legislado, porque Jacob efectivamente transfirió los derechos de la primogenitura de Rubén, su primogénito actual, hijo de la menos amada Lea, a Yosef, primogénito de su bien amada Raquel. Esto es lo que dijo a Yosef. Ahora los 2 hijos que nacieron en Egipto antes que yo llegara, van a ser considerados como míos. Efraín y Menasé serán iguales que Rubén y Simón para mí. Bueno, Rubén debería haber recibido una porción doble, que en vez fue para a Yosef. Entonces Jacob reconoció a cada uno de los hijos de Yosef como habilitados para recibir una parte de su herencia, por lo cual Efraín y Menasé se transformaron en tribus por derecho propio. En otras palabras, habría acá aparentemente una contradicción entre Deuteronomio y Génesis. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Y puede ser que a pesar del principio rabínico de que los patriarcas observaron toda la Torá antes de que fuera entregada, esta solamente sea una aproximación. Porque no toda ley era la misma antes y después del pacto en Sinaí. Por ejemplo, Rambam dice que la historia de Judá y Tamar parece describir una forma de matrimonio de levirato ligeramente distinto al que aparece en Deuteronomio. Bueno, de cualquier manera, esta no es la única contradicción aparente entre Génesis y otras leyes. También hay otras, como el hecho de que Jacob se casó con 2 hermanas, algo que está totalmente prohibido. Esto está prohibido en Levítico. Claro, Rambam da una solución muy elegante y que fluye del punto de vista radical sobre la conexión entre la ley judía y la tierra de Israel. Y dice que los patriarcas observaron la Torá solamente cuando vivían en Israel mismo. Y Jacob se casó con Lea y con Rachel fuera de Israel, en la casa de Labán que estaba en Harán, actualmente que está situado en Turquía. Bueno, Abarbanel, otro tratadista, da otra explicación, etc. Pero lo que hace única a la Torá es que es un libro tanto acerca de la ley, pero también un libro acerca de la historia. Claro, son géneros distintos la ley y la historia. Existe la ley que contesta la pregunta ¿qué podemos hacer y qué podemos no? Y también está la historia, que responde a la pregunta ¿qué pasó? Claro, no hay relación absoluta, ni siquiera una relación obvia entre la ley y la historia. Pero en el judaísmo no es así. Bueno, para variar, en el judaísmo no es así. En muchos casos, especialmente en
hay una ley, que es la ley civil, hay una conexión entre ley e historia, entre lo que pasó y entre lo que se puede hacer o no hacer. Pues es que gran parte de la ley bíblica surge de la experiencia de los israelitas durante la esclavitud en Egipto, como diciendo, esto es lo que sufrieron nuestros antepasados en Egipto, por lo tanto no hagan lo propio. No opriman a los trabajadores, no conviertan a otro israelita en esclavo de por vida, no priven a los empleados de un día semanal de descanso, y así sucesivamente. No toda la ley bíblica es como esta, pero algunas sí lo son, porque es una verdad aprendida a través de la experiencia, es una justicia que se construye a partir de las lecciones de la historia. Porque la Torá toma el pasado como guía para el futuro. Frecuentemente positivo, pero también a veces negativo. Ahora, Génesis nos dice, entre otras cosas, que el favoritismo de Jacob hacia Rachel, en perjuicio de Lea y del primogénito de Raquel, y Yosef, en detrimento del primogénito de Lea, que era Rubén, fue generador de un conflicto latente dentro de la familia, y esto casi conduce al asesinato de Yosef por sus hermanos. Y efectivamente fue vendido como esclavo por ellos. Según Ibn Ezra, el resentimiento de los descendientes de Rubén persistió por varias generaciones. Y fue la razón por la cual Datán y Abiram, ambos descendientes de Rubén, fueran figuras claves en la rebelión de Koraj. Claro, Jacob hizo lo que hizo como expresión de amor. Su sentimiento por Rachel era apasionado como lo era también hacia Yosef, su hijo mayor. El amor es tema central en el judaísmo. No solamente entre marido y mujer, padre e hijo, sino también el amor a Dios, al vecino y al extranjero. Pero el amor solo no es suficiente. Tiene también que haber justicia y tiene que haber aplicación imparcial de la ley. La gente debe sentir que la ley está del lado de la imparcialidad. No se puede construir una sociedad solo con amor. Claro, el amor une, pero también divide, porque deja a los desamorados con un sentimiento de abandono, desplazados, ignorados, odiados. Puede dejar a su paso pelea, envidia y mucha violencia y venganza. Y eso precisamente es lo que nos dice la Torá absolutamente con estos comentarios. Absolutamente, tenemos que aprender a amar, pero hay que aprender a conocer los límites del amor y la importancia de la justicia como equidad, tanto en la familia como en la sociedad. Bueno, yo les agradezco enormemente haber compartido conmigo este reencuentro. Y bueno, si dejó más dudas que certeza, me parece magnífico. Nos edificamos a través de las dudas y de las preguntas. Les agradezco enormemente de estar conmigo. Les quiero recordar que una vez más el horario para prender velas de Shabbat aquí en la ciudad de Buenos Aires está establecido a las 18 horas 12 minutos y el Shabbat termina mañana a las 19 horas 9 minutos. Shabbat Shalom. דברים פשוטים וקצת הפתעות באמצע הדרך, זמנים חולפים ומשתנים. אתמול אתה היית מלך, לאן פרחו הציפיות ואיך נשארת בלי תשובה, עוד לא הספקת לעשות. ומה נשאר מכל העבר? הכל תלוי בך חבר, היה חזק אל תישבר, אל תיתן לעצמות בך לפגוע, היה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר,
אהיה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. קשה לראות, אך לפעמים גלגל נסגר באמצע הסיפור, ואין כבר כוח לגופך יותר למשוך. יכולת לוותר אבל לך אסור. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. המסקנה חבר, אסוף את כל הכוח, קל יותר לדבר כשהפחד משתחרר. למרות הכל אתה מבין שזו הדרך, אהיה חזק חבר, אהיה חזק. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר. הכל תלוי בך חבר, אהיה חזק, אל תישבר, אל תיתן לעצבות בך לפגוע, אהיה חזק ותתגבר.